óptico. ¿Ya? Es un tema más que está señalado como tema de cirugía. ¿Ya? Sin embargo, son procedimientos de los que estamos explicando básicos. Sin embargo, hay conceptos bastante pequeños que es necesario saberlos. ¿Ya? El lavado óptico es un procedimiento otorrinolaringológico más frecuente realizado en atención primaria. ¿Ya? El objetivo es limpiar el conducto auditivo externo. ¿Cuáles son las indicaciones? Lavado de cerumen, extracción de cuerpos extraños. ¿Cuándo existe contraindicaciones? ¿Cuándo no se debe realizar? ¿Cuándo no se debe realizar el lavado óptico? Cuando el niño es menor de 2 años, cuando hay oídos posoperados, intervenidos, cuando existe inflamaciones, sea del oído medio o externo, ya otitis media, otitis externa. Esto se tiene que diferir hasta que se resuelva el cuadro inflamatorio. Cuando existen heridas provocadas por traumatismos en el conducto auditivo externo, en pacientes con fisura palatina, y si el paciente no colabora, en pacientes confusos o pacientes agitados. Esas son las contraindicaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta al decidir realizar un lavado óptico. El cerumen es un elemento que tiene la función de alejar desechos y contaminantes. Tiene otra función de lubricar la epidermis y facilita el paso del sonido hacia el oído medio y posteriormente al oído interno. Con respecto a la limpieza, el cerumen se debe limpiar cuando existe acumulación de este cerumen, cuando existe un tapón ceruminoso. La extracción se puede realizar por partes. Se puede iniciar con gotas cerumenolíticas, ¿ya? Y posteriormente se puede irrigar el conducto. Pero también existen otros elementos u otras técnicas de limpieza del conducto auditivo externo, como la extracción manual o aspiración. La irrigación puede realizarse con jeringa de oído, puede realizarse también con otros elementos no específicos de oído, como son los irrigadores orales o una simple jeringa de 20, colocado en su punto un catéter de plástico a fin de dirigir el chorro de solución al conducto auditivo externo. Cuando sospechamos de un tapón ceruminoso, cuando sospechamos de un cuerpo extraño en conducto auditivo externo, cuando el paciente nos refiere sordera brusca o gradual, en ese caso tenemos que realizar la otoscopía, ¿ya? El paciente además puede tener acúfenos, puede tener otalgia, puede tener la sensación de inestabilidad, vértigo, tos, ¿ya? Para realizar el lavado óptico tenemos que descartar antecedentes. Si el paciente ha tenido antecedentes de otalgia, si el paciente tiene antecedentes de otorrea o sangrado a través del conducto auditivo externo, antecedentes de perforación o cirugía previa de conducto auditivo externo, oído medio. Tenemos que también preguntar acerca de los antecedentes de episodios previos y qué métodos ha utilizado para poder limpiar el conducto auditivo externo y si ha habido algún problema tras hacer este procedimiento. Esos son los antecedentes más importantes que tenemos que preguntar en un paciente en el que queremos realizar el lavado óptico. ¿Cuáles son los materiales? Una jeringa otológica de metal que puede contener o que puede almacenar unos 100 a 150 centímetros cúbicos de solución. El otoscopio, tanto para el diagnóstico como para el control después del lavado. Pinzas, acodadas o bayonetas para el retiro manual. Riñoneras, toallas, agua tibia. ¿Cómo se realiza el lavado óptico? Primero tenemos que realizar la otoscopía.
¿Cuáles son los datos importantes o los elementos importantes al realizar la otoscopía? En primer lugar, la otoscopía es la exploración del conducto auditivo externo, exploración del tímpano, y a través del tímpano e indirectamente podemos ver también el oído medio. Para poder observar todas estas estructuras tenemos que saber que el conducto auditivo externo tiene dos curvaturas fisiológicas. Por lo tanto, tenemos que rectificar la curvatura fisiológica del conducto auditivo externo. ¿Cómo se rectifica? Traccionando el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás, ya con el dedo índice y pulgar de la mano izquierda cuando exploramos el lado derecho. Exploramos el lado derecho con la mano derecha y el lado izquierdo con la mano izquierda. Se introduce la otoscopia hasta llegar al eje de la porción ósea. ¿Ya? Este es el eje de la porción ósea a nivel de la segunda curvatura. Tenemos dos curvaturas fisiológicas. ¿Ya? La primera curvatura fisiológica y la segunda curvatura fisiológica, donde tenemos el plano óseo. ¿Ya? La distancia o la profundidad del conducto auditivo externo es aproximadamente 2.5 centímetros. La dirección es oblicua, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. Ya tiene tres segmentos nuevamente: el tercio externo, que está dirigido hacia adelante, el tercio medio hacia atrás y el tercio interno hacia adelante. ¿Ya? La porción ósea está representada por el segmento limitado entre el segundo codo y la membrana timpánica. Por lo tanto, el tercer segmento más interno es la porción ósea del conducto auditivo externo. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Primero tenemos que informar al paciente lo que se va a hacer. ¿Ya? Tenemos que informar que primero se va a realizar la otoscopía, se va a realizar la observación del conducto auditivo externo y también del tímpano. Procedemos a la otoscopía, como ya habíamos mencionado. ¿Ya? Luego, si es que encontramos un cuerpo extraño o tapón ceruminoso en el conducto auditivo externo que obstruye ya el paso del sonido hacia el conducto, hacia el oído medio, entonces tenemos que realizar el lavado. El lavado siempre es con agua tibia en jeringa otológica. El paciente tiene que estar en una posición cómoda, sentada, recta, con una toalla en el cuello para evitar que se moje. Se sujeta el pabellón auricular con los dedos índice y pulgar, igual que el que se realiza para hacer la otoscopía, y se procede a inyectar agua con una cierta fuerza. ¿Ya? No tiene que ser con un chorro intenso, debido a que puede traumatizar el tímpano u otras estructuras. Es así como se debe realizar el lavado óptico. El paciente sentado, se debe traccionar el pabellón auricular con el dedo índice y pulgar y iniciar la infiltración de solución estéril. ¿Cuáles son las observaciones tras la extracción? El tapón ceruminoso es amarillo, pardo, pero es así como se ve. Pero existen otro tipo de características que denotan otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, si es color blanquecino o verdoso, tenemos que pensar una infección micótica, ya a nivel del conducto auditivo externo. Y si es blanco con descamación, podríamos pensar que sí existe tejido epidermoide que está obstruyendo el paso ya del sonido a través del conducto auditivo externo. En este caso debemos parar y enviar al otorrino laringólogo para que pueda evaluar el caso. ¿Cuáles son las complicaciones? La tos durante el lavado. Puede existir la tos durante el lavado. El dolor. Si existe dolor, tenemos que parar
el lavado óptico, ya, porque puede existir cualquier alteración, puede ser nerviosa, puede ser a nivel de la membrana del tímpano, ya. Puede existir sensación de mareo o vértigo. En este caso podemos o tenemos que realizar o bajar la cabeza hasta que el paciente nuevamente recupere y ya no tenga la sensación de mareo o vértigo. Entre las complicaciones menos frecuentes está la otitis externa, la perforación timpánica por presión del agua, otitis media por perforación previa. Si el paciente siente que el agua que se está infiltrando a través del conducto auditivo externo pasa a nivel de la faringe, ¿ya? Entonces se debe suspender el lavado, ¿ya? Porque puede que exista una perforación timpánica. Entre las complicaciones excepcionales y que raramente se pasa son la luxación osicular de los oídos del oído medio, ya, síncope por el estímulo vagal, acúfenos crónicos,